Hemos visto en Juan capítulo 15 unos cuantos temas que abarca los primeros 17 versículos. Recuerdan, hemos mencionado las enseñanzas de permanecer, hemos abarcado las enseñanzas de cómo Dios nos va limpiando, lo que llamamos la poda según Jesús, y también hemos visto la importancia de llevar vidas fructíferas por estar unidos a Jesús. Juan 15 tiene muchos más temas, no solo estos, y yo hoy voy a tocar apenas otros 3 más para finalizar la serie, pero es solamente, no pensemos que eso es todo, es muy rico este tema. Cuando uno lo lee, hay muchas cosas en las cuales meditar. Lo que hoy yo quiero mencionar es acerca de la elección de Dios hacia nosotros, de lo que llamamos el discipulado, ser discípulo, y algo que se mencionó, el ser amigos de Jesús. Estos 3 puntos que están ahí en Juan 15, entre otros, pero que con esto, por el momento, vamos a dar final a la serie. El versículo 16 de Juan 15 dice: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Hermoso saber esto, hermoso saber que el Señor nos tuvo en su corazón para llamarnos a ser cercanos a Él. El versículo 8 de Juan 15 dice: en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Interesante, resalto esta otra parte, lo de frutos ya lo hablamos, pero cuando estamos cerca y damos frutos, llegamos a ser verdaderos discípulos del Señor. Ahora, si Él dice que así llegamos a ser verdaderos, es porque puede ser que haya otros que no lo sean. Y eso es lo que tenemos que mirar un poquito hoy. Y los versículos 13 al 15 dicen así. Yo uso diferentes versiones, por eso a veces las encuentran no tan exactas, pero uso la que da más énfasis a lo que queremos resaltar. Dice: el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Hermosa actitud de Jesús, de querer ser amigos nuestros, no solo de tenernos como súbditos, no solo tenernos, aunque Él es rey, no es que nos quiere tener como personas que estemos simplemente obedeciendo como obedece un empleado a su patrón, sino nos quiere tener de amigos. Y entonces quiero hablar un poquito de estos 3 formas que el Señor se une a nosotros. Elegidos. Es interesante que quienes estuvieron con más conocimiento de Dios, sus apóstoles, mencionaron este tema de la elección de una manera muy, muy clara. Por ejemplo, Pablo, en Efesios 1:4 al 6, dice así: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Miren qué interesante. Está diciendo, ninguno de nosotros existía cuando en el corazón de Dios subió el deseo, la idea de tener una familia, fue darnos vida para que fuésemos sin pecado y fuésemos de Él. Sigue diciendo San Pablo: Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. O sea, de alguna manera podemos entender que ya desde antes de la creación, el Señor lo que quiso fue que nosotros fuéramos familia de Él. Pedro lo dice así, en 1 Pedro
capítulo 1, versículo 2. Dice, de acuerdo con su plan, el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. ¿Ven? Uno y otro. Lo que dicen es que desde siempre el Señor nos eligió, el Señor nos puso para que seamos sus hijos. Ahora, no voy a entrar en ese tema, pero hay toda una discusión de que si Dios elige a unos sí, a otros no, de que si alguno cuando acepta al Señor nunca pierde la salvación, otros dicen que sí la pueden perder. Hay toda una discusión. Pero creo que siempre tenemos que ir a las Escrituras para saber cuál es el íntimo deseo del Señor. Y justamente para no malentender las Escrituras, pensando que hay elegidos y no elegidos, Pablo dice así en 1 Timoteo 2:4, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Si algo hay en el corazón de Dios, es que todos los seres humanos lleguemos a ser cercanos a Él. Por supuesto, todos somos libres de decidir, pero el deseo de Dios es que todos lleguen a ser sus hijos. Piensen ustedes en su familia, si tuvieran varios hijos, algunos fueran rebeldes y otros no. ¿Descartarían a los rebeldes porque lo son? No, anhelarían que dejen de ser rebeldes y que su deseo es que todos sean parte de una buena familia. Dios llama a todos a venir a Él, pero es evidente que todos tenemos la capacidad de aceptarlo o rechazarlo. En toda mi vida de creyente he visto varios casos de esos que uno dice, ¿cómo puede ser que no acepten al Señor? Recuerdo el caso de un muchacho, un esposo de una de las hermanas que venía a la congregación, que le vino un cáncer. Y toda la iglesia oraba, él no era creyente, no participaba de la comunión, pero toda la iglesia oró y después de un tiempo tuvo una gran mejora, parecía que se le había remitido el cáncer, y él vino y dio gracias en la iglesia porque sabía que todos estábamos orando por él. Se le instó, por supuesto, a acercarse al Señor, a entregar su vida, pero siempre decía lo mismo, más tarde, más tarde. Pasó un buen tiempo, no me acuerdo si eran meses, y volvió a reproducir el cáncer. Volvimos a orar, estuvimos cerca, y llegó un momento que él llegó a un estado terminal. Y poco menos que antes de sus últimos momentos, uno de nuestros pastores fue a verlo, especialmente queriendo ver si podía él en ese momento entender y morir con la salvación. Y le repetía las mismas palabras, más tarde, más tarde. Y cuando el pastor se fue, poquitas horas murió. Y uno dice, qué cerquita estuvo de la salvación, cuánto quiso Dios, que lo rodeó de evidencias y de personas, y la esposa no aceptó. Y también recuerdo el caso de dos señoras mayores que venían a nuestro grupo de hogar. Una de ellas se llamaba Herminda y la hermana, que no recuerdo el nombre. Teresita. Me acuerdo como hoy que estábamos en la cocina ahí en el grupo casero y las dos aceptaron al Señor. Pero ¿qué pasó? Herminda entiendo que lo aceptó de corazón. Ella se entregó al Señor con todo, era una señora muy mayor pero muy feliz. Decía, yo soy soltera, no solterona. Como diciendo, entender, yo soy una soltera feliz, las solteronas son amargadas. Y era alguien que aún siendo jubilada traía siempre su diezmo todos los meses. Una vez pedimos ofrendas para un programa radial, para subvencionar un programa radial. Ella venía con su sobrecito para el programa radial, aparte de su diezmo. Cuando había que hacer pulóveres o cositas para los chicos sin familia, ella tejía, hacía un montón, traía un montón de tejido. Alguien completamente entregada al Señor. Paradójicamente, la hermana, que
compartía nuestro círculo, venía de vez en cuando, jamás se acercó al Señor. Ella se jugaba sus lotería y todo lo que era juego, a ver si se salvaba. Visitaba a veces a alguno que hacía tarot o alguna de esas cosas, y aún estando en medio de todo lo que la podía conducir a la fe, nunca aceptó al Señor. Y me hace acordar siempre, como dice en la Escritura, que cuando venga el Señor va a haber dos. Uno lo lleva y el otro queda. Y en esto, hermanos, tenemos que tener plena conciencia de que todos somos elegidos por Dios. Todos fuimos preparados para estar con el Señor, pero nuestra decisión hace la diferencia. Podrán discutir mucho si esto es teórico, si es bíblico, pero realmente Dios siempre nos ama y nos impulsa a seguirle. Somos nosotros los que debemos realmente decidir. Y saben, es interesante que la conciencia de ser elegidos nos da la fuerza para perseverar, nos da la fuerza para obedecer, nos da la fuerza para amar, nos da la fuerza para ser discípulos, nos da la fuerza realmente para obedecer, no porque es una imposición, sino porque es el resultado de una relación sana, buena con el Señor. Yo creo que Dios siempre toma la iniciativa. Vieron que la Biblia dice que Él nos eligió, pero no es solo que nos eligió allá en la eternidad y nos hizo vivir. Todos los seres humanos recibimos de parte de Dios eventos, no sé cómo, circunstancias, cosas que nos hacen elevar la mirada al cielo. Aún el más ateo, siempre Dios le pone en su alrededor circunstancias que lo llevan a creer en el Señor. Y está en nosotros percibir todas esas llamadas del Señor. Creo que la mayoría de nosotros podríamos contar cuántas cosas Dios nos hizo ver para que nos demos cuenta de su presencia. Aún lo que decía hoy Frank, ese tornillito de llamar al Espíritu Santo, es una prueba más de cuánto Dios hace por amor para que levantemos nuestros ojos a Él. Muy bien, el otro aspecto es el discipulado del Señor, o ser discípulo del Señor. Está tan trillada esta palabra hoy de discípulo que no me gusta usarla, me gusta usar más seguidores, que es también un sinónimo de discípulo en la Escritura. Pero hoy se habla de discípulo como casi un título honorífico a veces, y yo quiero más bien tener una actitud de ser seguidor de Jesús. Un discípulo es un seguidor de un maestro, del cual aprende lo que el maestro le enseña, pero no solo la parte teórica, sino aprende cómo es, cómo piensa, qué filosofía de vida tiene, qué es lo que apunta ese maestro. Y así era en tiempos que se escribieron estos textos en la Biblia. Había muchas personas. Un escultor tenía varios discípulos que estaban en su taller aprendiendo cómo esculpir, un pintor lo mismo, y un maestro religioso también. Había un montón de rabí que tenían sus discípulos. Jesús también tuvo sus discípulos, pero no era para enseñarles un oficio, era para enseñarles cómo es Dios. Y eso es lo que Él espera de nosotros como discípulos. No es aprender una enseñanza temática, no es aprender una enseñanza de todo lo que dice la Biblia, aunque incluye, por supuesto, conocer la Escritura. Pero es más que eso, es conocer de raíz, íntimamente, cómo es la vida en Dios. El llamado de Jesús fue tan radical y exigente como lo que nos relata Mateo 16, 24 y 25. Así llamó a sus discípulos. Dice, si alguno quiere ser seguidor mío, discípulo mío,
olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Para nosotros cargar la cruz, hoy le damos todo otro significado más simbólico, aceptar los problemas, aceptar la personalidad del marido, de la esposa, llevamos la cruz. Pero en aquel momento llevar la cruz, sabían que era ser conducido a una tortura física y la muerte seguida. Así que los discípulos entendieron bien que el que quiera venir en pos de mí, olvídese de sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. ¿Quieren un llamado más radical, más exigente que este? Aquí no estaba llamando a creer en una religión, no estaba llamando a ser parte de un grupito de buenos amigos, estaba llamando a ser un grupo que su destino era morir y ser malentendido. Creo que realmente era tan fuerte ese llamado que ¿qué les exigió? Que temporalmente dejaran sus familias y sus trabajos. Nadie piensa hoy día que por aceptar a Jesús debemos dejar de trabajar, de estudiar o dejar la familia. Todo lo contrario, reforzamos todo eso. ¿Cómo? Adelante. Para algunos sería una solución esa. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Pero recuerden que en aquel tiempo, ser parte de una familia era lo que a uno le daba identidad y soporte social, porque no era una ciudad grande como Roma, eran aldeas donde había unas cuantas, un caserío, muy bien. En aquel tiempo, las aldeas eran un pequeño caserío y generalmente vivían las familias juntas en casas que eran casi monoambiente, con un patio central, y ahí toda la familia cocinaba, algunos iban al campo a trabajar, pero la identidad era estar en esa familia y ser parte del trabajo, especialmente los varones, que eran los que proveían del alimento que traían. Cuando Jesús le dice que tienen que dejar de pensar en sí mismos y seguirlo, y tuvieron que dejar su familia, su aldea, su sustento, que ya no era fácil de lograr, está pidiendo un cambio muy radical en la vida. Por eso tenemos que entender, trasladándolo a nuestro tiempo, que no es que Jesús está esperando que nosotros abandonemos el trabajo, la familia, pero sí que tengamos una entrega absolutamente radical para vivir como Él quiere que vivamos. Es distinta la vida hoy de la vida que fue en las aldeas, pero no es distinto los principios. Por eso quiero destacar que la cristiandad fue diluyendo este mensaje del Señor Jesús. Él no vino a establecer jerarquías, no vino a establecer poderes, no vino a establecer, a forzar a los demás, sino Él quería gente que fuera como Él. ¿Y qué hizo la cristiandad? Diluyó el mensaje, lo diluyó, de tal manera que podemos decir que hay una diferencia entre un discípulo, un seguidor, y un creyente o miembro. Precisamente se popularizó en la cristiandad el ser miembro. Yo soy miembro de una iglesia. Ya firmé los requisitos para ser miembro. ¿Y qué es ser miembro de una iglesia? Por supuesto que es buena cosa, nadie duda de eso. Pero algunos tienen idea que por ser miembros de una iglesia están siguiendo a Jesús, cuando en realidad lo que están siguiendo es una religión. También cómo aguó el mensaje, cómo diluyó el mensaje la cristiandad.
dividiendo clero de los que no lo son. Clero son los especialistas o los profesionales de la fe. El resto son los oidores de lo que habla el clero. No sé si me hago claro. Que por supuesto hay situaciones donde no es tan malo y hay situaciones donde es terrible. Digo donde no es tan malo es en aquellos lugares donde se predica la palabra, donde aquellos que están en el liderazgo realmente tienen una convicción firme y la trasladan y no están esperando que los otros sean solamente oidores que no hagan nada. Pero esa diferencia entre clero y seculares es algo que no instituyó el Señor. Yo creo que si algunos miraban cómo venía todo ese grupo que llevaba a Jesús, tenían que preguntar ¿cuál es el líder? Porque ahí había de todo tipo de personas sociales, estaban los 12 muchachos, que algunos iban calzados con espada, había mujeres, lo que era insólito, era totalmente revolucionario, increíble que haya mujeres en el grupo con Jesús, y él no estableció una diferencia, lo que quería es que todos juntos fueran como él. Incluso en algún momento los muchachos dijeron, había uno que echaban fuera demonios y no eran de los nuestros y se los prohibimos. Eso le dice, muchacho, el que no está contra nosotros está por nosotros, no se lo prohíban. Si están haciendo lo que queremos hacer. Jesús no quería jerarquía, no decía, o son de este grupo o no son. Quería que todos seamos hijos del que nos eligió para ser como Jesús. Aleluya. Ahora, increíblemente, esto de ser oidores, sin movilizarse a vivir las enseñanzas, ya arrancó desde el principio casi. Miren lo que dice Santiago, un hermano de Jesús, que no era creyente mientras Jesús estuvo en la tierra, pero que parece que después se le apareció el Señor y creyó de golpe y fue uno de los líderes especiales de Jerusalén. Y él escribe, Santiago 1:22, no se contenten solos con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Con esto está diciendo, todo aquello que sabemos que es voluntad de Dios, no lo tomemos como una buena máxima, no lo tomemos como una buena enseñanza, vivámoslo, pidamos al Señor la fuerza para vivirlo. Pablo decía, oren sin cesar. Yo me acuerdo de los dramas que tenía de joven, porque a veces llegaba a la tarde y, hoy no oré nada. Y peor, decía, ni me acordé de Dios. Y me hacía mal, pensando en que no tenía esa conciencia de la presencia del Señor. Y acá lo dice muy clarito Santiago, no sean solo oidores, sino sean aquellos que lleven a la práctica. Dice él, la aclara, dice, es como alguien que ve su rostro en un espejo y resulta que cuando se aleja del espejo se olvidó cómo es su rostro, dando a entender que todo aquello que aprendemos debe ser algo que debemos vivir. Nos seguimos una religión, no nos destacamos por saber más o menos sobre la Escritura, aunque es importante saber lo máximo que podamos, sino nos tenemos que destacar por vivir vidas semejantes a la de Jesús. ¿Amén? Amén. Cuando dice esto Santiago, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica, indican que todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Y lo voy a explicar con 3 o 4 cositas nada más, hay muchas más, pero pregunté, ¿qué diferencia a un discípulo, a un seguidor de Jesús, de uno que solo es un creyente nominal, un miembro de iglesia? Y solo menciono unos pocos. Primero, un discípulo vive para servir y para bendecir. Un creyente pide que le sirvan y lo bendigan. Parecen las mismas palabras, pero hay una actitud 100% diferente. Un discípulo es generoso sin pedir nada a cambio. Da, ayuda, trata de bendecir sin pedir nada a cambio.
Un miembro da lo que entiende que está estipulado por la ley, pero espera recompensa por hacerlo. Está dando como diciendo yo cumplo la ley, pero está esperando que Dios lo bendiga en función de que está cumpliendo la ley. Es diferente uno de otro. Un discípulo sabe que pertenece al cuerpo de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Un miembro pertenece a una institución. Yo me acuerdo que cuando era joven y no entendía esta cosa, decía, Dios nos dio el privilegio de ser protestantes y encima pentecostales. Como diciendo, pobrecito, otros son hermanos libres, bautistas, episcopales. Nosotros somos pentecostales. Así inicié yo mi carrera en la fe. Dramático, dramático. Era miembro de... Hoy entiendo que soy miembro del cuerpo de Cristo y puedo compartir y convivir con cualquiera que ame al Señor. Esté en el mosaico cristiano que esté. ¿Por qué? Porque uno no es un creyente nominal. Uno pertenece al cuerpo del Señor. Eso es ser un discípulo. Y lo último, y no se confundan con esto, un discípulo ora por las necesidades de todos. Mientras que un creyente pide oración por todas sus necesidades. Ahora, no me malentiendan, está bien pedir oración por nuestras necesidades. Lo que yo a veces digo es que uno pasa la vida pidiendo por sus necesidades y nunca está disponible para orar por las necesidades de otros. Es interesante que cuando alguien es un verdadero discípulo, aun cuando tiene un montón de necesidades por las cuales otros deberían orar, siempre igual está con disposición para orar por aquellos que están en dificultad, aunque sean menos dificultades que las que él tiene o las que ella tiene. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que lo anima. Él es parte del cuerpo de Cristo. Él busca la bendición de todo el cuerpo y no está buscando simplemente cómo ser bendecido todo el tiempo. Entendemos la diferencia. No es que está mal pedir por lo que uno necesita. Por eso tenemos listas de oración y oramos con todo énfasis por los necesitados. Pero tenemos que tener también presente que debemos ser personas con la actitud de bendecir, de orar por todos los que están en necesidad. Y el último punto que quería mencionar es la de ser amigos de Jesús. Él pidió ser amigo, Él nos eligió, Él nos limpia para que demos fruto y de alguna forma tenemos que valorar ampliamente que Él quiere ser amigo nuestro. Siempre digo que la mayoría de los amigos que uno hace son los que hizo en la juventud, más bien cuando era pequeño, hasta el secundario. Después de esa edad no es fácil hacer amigos. Es fácil de tener conocidos, es fácil estar con alguien que uno se siente a gusto, pero amigo no es tan sencillo después de cierta edad. No sé si coinciden conmigo, es una apreciación personal. Pero lo interesante es que cualquiera sea nuestra edad, cualquiera sea nuestra situación, Jesús nos quiere como amigos, no nos quiere como siervos, aunque somos siervos del Señor, nos quiere como amigos. Y podemos imaginar que un Dios tan grande, tan poderoso, tan infinito, de una santidad inmaculada, inaccesible, perfecto, sin debilidades de carácter, que quiera ser nuestro amigo, siendo nosotros tan imperfectos. ¡Qué maravilla! Pensar que semejante Dios que tenemos quiere hacer amigo nuestro. ¿Qué implica ser amigo? Creo que todos lo sabemos. Implica desear estar juntos, contarse los secretos, los pensamientos más personales, los anhelos más profundos, abrirse mutuamente el corazón, tener la seguridad de contar siempre con la comprensión y la ayuda del otro. Esto es amistad, esto es ser amigo uno del otro.
Y creo que no es un secreto para nadie saber que la amistad hay que cultivarla. No cae de arriba, no es algo que simplemente existe. Se cultiva, se desarrolla y requiere de ambas partes sinceridad, apertura y vulnerabilidad. Cuando yo me hago amigo de alguien y abro mi corazón, me estoy haciendo vulnerable. Porque el otro ahora va a tener un arma si me quiere herir. A todos los que nos hacemos vulnerables, les estamos dando lugar para que nos hieran. Pero eso es uno de los riesgos del amor y uno de los riesgos de la amistad. Y así quiere ser Jesús con nosotros. Es interesante cómo Jesús inició una amistad estrecha con 12 hombres. Fue una elección comprometedora. Un día está Jesús con toda la gente, él tenía muchos seguidores, no solo 12, y dice Mateo capítulo 3, versículo 14, eligió a 12 de ellos para que lo acompañen siempre. Otra versión dice, para que estén con él. Debe haber sido bastante llamativo eso. En una multitud de gente que estaba ahí, Jesús había pasado la noche orando, como pidiendo al Padre el ok de los que él tendría en mente, y entonces fue llamando. Y es interesante que los 12 respondieron. Evidentemente, aunque está en Marcos 3, debe haber todo un antecedente de estar juntos, de ver, de conversar, de oír a Jesús, porque esta invitación fue tan radical, tan comprometedora, que ¿qué tuvieron que hacer todos estos muchachos? Dejar su familia por un tiempo y dejar sus trabajos. Me imagino que hasta ahí lo acompañarían y volverían. Algunas veces no irían, otras veces sí. Pero cuando Él les dice, quiero que estén siempre conmigo, Jesús sabiendo que tenía un límite para su tiempo aquí en la tierra, a estos 12 los llama para que estén 100% con Él. Y recuerden, no lo vamos a ampliar, pero que de esos 12 había 3 que todavía eran un círculo mucho más íntimo. Pedro, Santiago y Juan hermanos entre sí, pescadores como Pedro. Y estos 3, cuando había algo muy particular, de los 12 se iba con estos 3. Pero con todos los otros, con estos 3 y con muchas de las personas que no fueron de los 12 apóstoles, también Jesús tenía una amistad estrecha. Esta es una amistad que el Señor anhela tener con todos nosotros. No necesitamos tener un cargo, un rango, ni ser pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Necesitamos ser seguidores de Jesús. No es nuestra función en el reino lo que nos hace amigos de Jesús. No es que nos califica nuestro antecedente o nuestra situación social. Lo que nos califica es haber aceptado a Jesús sin reservas en nuestro corazón. Y esta es la amistad que el Señor gusta y quiere entablar con todos nosotros. ¿Saben? Por supuesto, a todos nosotros nos es relativamente sencillo abrir el corazón a Jesús. ¿Quién no le abre el corazón a Jesús? Sería tonto no hacerlo. No le decimos nada que desconozca. Todo lo que le podemos decir ya lo sabe. Todo lo que le podemos confesar ya lo sabe. Así que más bien abrimos el corazón por una necesidad personal, más que por la necesidad del Señor. Pero Él espera que abramos el corazón. Pero la pregunta del millón es, ¿nosotros esperamos que Jesús abra el corazón a nosotros? Y la Biblia muestra varias veces que Jesús abrió su corazón a los discípulos. Miren, en Lucas 22:15, antes de tomar la cena, Él les dice,
he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Está abriendo su intimidad, su corazón. Les está diciendo lo que está sintiendo a los muchachos. Un poquito más, cuando ya están en el huerto de Getsemaní, dice Mateo 26, 37 y 38. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. ¿Hay una apertura mayor que esta del corazón de Jesús? Está diciendo, estoy angustiado y triste. Ahora, Señor, vos sos el Hijo del Rey, no podés estar ni angustiado ni triste. Dice, me siento morir. Dios, Hijo, sintiéndose morir. Y lo dice. Y encima pide ayuda. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús abriendo el corazón a sus amigos. Tremendo. ¿Hay más prueba de esta que quiere ser amigo nuestro? Ahora, además de los apóstoles, que se ve que esta era una relación bien íntima, Jesús también fue amigo de otras personas, de la familia de Lázaro, por ejemplo, Lázaro y las dos hermanas, Marta y María. Cada vez que el Señor llegaba a Jerusalén, no se quedaba en Jerusalén. Se iba a Betania, que estaba ahí cerquita, unos kilómetros, a la casa de su amigo y sus hermanas. Ahí era recibido con amor, atendido, y ahí una de las hermanas se sentaba a los pies como una discípula, la otra era como estas madrasas que siempre están haciendo algo y limpiando y cocinando y atendiendo, que también Jesús valoró eso, por supuesto. Pero esa era también una casa de amigos. ¿Se acuerdan que cuando fue a la tumba de Lázaro, es la única vez que dice que Jesús lloró? Qué amigo, ¿no? Tremendo, tremendo. También fue amigo de varias mujeres que formaron parte de su comitiva. Una de ellas, María Magdalena, la que dice que echó 7 demonios, y que hay 1000 novelas de que era la novia de Jesús y demás. Evidentemente no entendieron cómo era Jesús. Él podía ser muy cercano, muy íntimo, pero nunca pasaba la línea. Por eso no solo estaba María Magdalena, había muchas otras mujeres. Dice Lucas capítulo 8, los 3 primeros versículos. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Interesante, ¿no? Esta mujer era esposa de uno de los que estaban en el gobierno y iba atrás de Jesús. Flor de drama tendría el marido frente a Herodes, pero bueno, se ve que sería ella de armas tomadas y me dijo, me voy con Jesús. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Mamma mía, si Jesús no era revolucionario a favor de las feministas, no sé quién lo podía hacer. Cuando yo leí, me acuerdo hace años, esto de que ellas bancaban el grupo de Jesús, las mujeres, yo abrí los ojos así como el 2 de oro. Dije, ¿cómo? Siempre pensando que el varón es el proveedor, es el que tiene que llevar el sustento a la casa, el que no va a aceptar, digamos, una ayuda mayor. Y acá las mujeres, de sus propios recursos, eran parte de las que ponían para el alimento diario o para el traslado o para lo que fuera necesario. Qué amistad la de Jesús, qué limpieza de intenciones en todo esto para poder tener un círculo de amigos como ese. Aleluya. Nada se interpuso en la capacidad de Jesús de brindar amistad, sean varones o mujeres, carenciados o de buen pasar, de un pasado tenebroso o de buena
crianza. A todos les brindó amor y amistad. Fue tan inclusivo en la amistad que brindó, que recuerdan cómo lo llamaban, amigo de publicanos y pecadores, como diciendo amigos de lo peor de la sociedad. Nunca se hizo problema por eso, porque Él quiere ser amigo de todos nosotros. Concluyo. Lo primero que digo es que nos llena de alegría ser elegidos, amados, limpiados, discipulados y amigos de Jesús. Cuando Él dijo, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos, demostró que Él quiere ser nuestro amigo porque Él dio la vida por todos aquellos a los que nos llama amigos. Y lo reforzó diciendo, no los quiero llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor. El siervo obedece órdenes. El siervo, uno dice, va, viene y viene, hace esto y hace esto, pero no sabe por qué lo hace porque obedece. Pero el amigo no. El amigo sabe. Dice, todo lo que el Padre me ha dicho, se los he dicho. No me guardé nada, no tengo secretos porque son mis amigos. Pero también insiste, si obedecen mis mandamientos, van a dar mucho fruto y van a ser mis amigos. Como diciendo, la elección de mi parte ya está dada. Los pasos de mi parte ya fueron dados. Ahora les toca a ustedes ser los que dan ese paso. Su amistad no es para unos pocos elegidos, es para todos. No es para algunos. No hay una selección, estos sí, estos no. Todos tenemos acceso a ser amigos de Jesús. Él ya hizo lo que había que hacer. Nos toca a nosotros ahora hacer nuestra parte. Creo que ya lo dije, pero llevando una vida fructífera, como Él pide, no solamente acercando gente al reino, sino todo lo que hemos mencionado, de carácter, de servicio, de oración, de testificar la palabra, todo eso nos transforma en verdaderos discípulos y no en oidores estáticos. De paso, todos deberíamos preguntarnos, ¿me parezco más a un discípulo, a un seguidor, o a un creyente nominal que es miembro de una congregación? Como conclusión final menciono, no cumplimos los mandamientos del Señor por temor a un castigo o buscando premios, sino en agradecimiento por su gracia, su bondad, su misericordia, y porque cuando más cerca le sigamos, más agradable, más hermosa, más sustanciosa será nuestra amistad con Él. Jesús obedeció todo lo que el Padre le pidió por amor, no por temor. Y la amistad entre ambos, entre Dios y su Hijo Jesús, a quien Jesús llamaba, ¿se acuerdan? Abba, papito. Un escándalo para los judíos de ese tiempo, porque ellos aún hoy no escriben la palabra Dios. Cuando tienen que poner la palabra Dios, si ustedes ven los escritos judíos, ponen D, un apóstrofe y os, porque es como tocar algo sagrado si mencionan a Dios. ¿Se imaginan a Jesús orando diciendo papito a Dios? Escandaloso. Pero Él mostró cuál era su relación con el Padre. No era la relación de un empleado que cumple la ley, aunque Él la cumplía. Era la relación de dos amigos que se amaban y estaban conscientes uno del otro para extender el reino de Dios. Ese es el mejor modelo a seguir. ¿No les parece? Amén. Amén. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre. Estamos más que agradecidos por ser elegidos, por estar discipulándonos y por poder llamarte amigo. Me encanta, Señor, cuando alguien pregunta quiénes somos, qué lindo es poder decir, ¿sabe quién soy yo? Soy el amigo de Jesús. Gracias, Señor. Agradecemos esta bondad para nosotros y esperamos poder vivir conforme a tu voluntad. Así lo rogamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.
Que tengan muy buena semana